Buenas tardes a todos y todas. Hoy, antes de presentar a nuestra ponente, le cedo la palabra a Goro García, el director del Festival Ensems, que tenemos también el lujo de contar con él hoy en esta tarde. Cuando quieras, Goro. Hola, hola, es que no sé si Sí, ya estamos en vivo. Ya estamos, como te oyo, veo a ti, no sé si, y no estoy viendo por Facebook, no sabía si realmente se me estaba viendo o no, y estaba ahí con cara de pàmfilo. Bueno, benvinguts i benvingudes a totes en directe a aquestes primeres, les primeres jornades d'Ensems online. Primero que nada, bueno, quería agradecer a Marina Hervás y a Cristina Cubells, que son las coordinadoras de este proyecto pedagógico de Ensems, que por una parte se hayan adaptado a las circunstancias y hayan tenido que remodelar y adaptar también el proyecto a las circunstancias que vivimos. Muchas gracias por haber podido cazar tanto a Carmen, que nos acompaña hoy, como a Rubén, como ayer a Pedro Alcaide, porque es un placer poder contar con la opinión, con la experiencia, con las reflexiones de estos ponentes. Y poco más. Yo quería, por una parte, agradecer, ya digo, todo vuestro esfuerzo y todo el esfuerzo de los participantes, tanto online como a partir de la próxima semana en directo. Y quería aprovechar también la plataforma para aquellos que nos estén viendo ahora en vivo, para que la próxima semana o a partir de la próxima semana, que estaremos en vivo y en directo, esperemos y cruzamos los dedos, las piernas y todo, es necesario que nos veamos las caras, que volvamos a sentir a la gente en directo. Creo que estos meses, las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de participar en actividades culturales en directo, se nota esa necesidad, ¿no?, del contacto con la gente, del contacto con los artistas. Y nada, invitarles a que participen de nuestras actividades, no solo de las pedagógicas, sino también de los conciertos que empezarán a partir de la próxima semana, y que, pueden, los que nos estén escuchando ahora en directo o posteriormente cuando colguemos estas charlas en el canal YouTube de Ensems, ahí está el post donde pueden consultar todas las actividades de Ensems. Se ha hecho un esfuerzo grande por parte de todos, por parte de los artistas, por parte de las instituciones, para que tengamos un Ensems en unas fechas poco habituales, pero para que este Ensems 2020, que está costando de parir un montón, pues pueda tener lugar. Y nada más, le cedo la palabra a Marina, que presentará a Carmen. Bienvenida a Ensems, Carmen, esta es tu casa y nos quedamos escuchándote. Hasta ahora. Gracias. Gracias a tú. Gracias, Goro. Y bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Benvinguts. Hoy tenemos la última sesión del ciclo de conferencias Cuerpos en Vibración, Políticas del Sonido más allá de lo humano. El origen de estas conferencias, como ya hemos venido explicando en las últimas sesiones, se entroncan dentro del proyecto pedagógico que coordinamos Cristina Cubells y yo, como también ha dicho Goro. Y nos interesaba sobre todo desubicar o repensar las posibles desubicaciones que se propician con respecto a los objetos cotidianos a través del sonido. Ya no solamente porque nos parece que puede generar materiales pedagógicos destinados exclusivamente a lo que se entiende normalmente por pedagogía, es decir, hacia la infancia y la juventud, sino también porque parece que perdemos de alguna forma esas otras relaciones posibles con esos objetos y eso cotidiano cuando pasamos al mundo adulto, ¿no? Entonces, hemos tenido una primera parte destinada a talleres para niños, para también descubrir en este estado de confinamiento otras relaciones posibles con su entorno del hogar, si es que algo se puede llamar hogar hoy en día. Después hemos tenido una segunda parte destinada a profesionales y a interesados en estos temas que han sido más prácticos o destinados a tener herramientas
para el aula o para la educación como adultos. Ahora tenemos esta sesión de conferencias que tratan de indagar un poco en estos problemas. Ahora me tendré un poquito más en estos asuntos. Y por último tendremos unos talleres presenciales que nos llevarán hacia las actividades específicamente programadas dentro de lo que esperábamos que fuese el ENSEMS presencial y que esperemos que pueda llegar a hacerse. De momento parece que todo sigue adelante, así que, como decía Boro, cruzamos todo el cuerpo para que sea posible. Tenéis ya la información tanto en las redes sociales como en la web de todas estas actividades. Es un taller do it yourself de creación de un micrófono piezoeléctrico y en la instalación sonora de Peter Bosch y Simone Simons, y así como el resto de la programación del festival. Pues bien, estas conferencias, entonces, y ya lo voy a decir de una manera muy corta, como planteaba, lo que trataban de poner en cuestión era esa centralidad de lo humano a través de cierto optimismo que parece que estamos viendo con la emergencia de la pregunta por el sonido y el ruido en la música. Es verdad que es una pregunta que ya lleva abierta al menos un siglo. Podríamos, con Pedro ayer nos dio cuenta que está abierta desde el propio origen de la música, ¿no? Pero sí que de alguna manera la pregunta por los objetos parece que desloca o desplaza la centralidad a lo antropomórfico, y ese era un poco el marco desde el que yo y Cristina y yo, invitamos a los ponentes. Carmen Pardo nos acompaña hoy, es un lujo, un placer, lo digo con toda la sinceridad posible, porque para mí eres un referente, Carmen, ya te lo he dicho en privado, pero ahora lo digo también públicamente, para este tipo de cuestiones que todavía falta por profundizar en nuestro país, ¿no? La unión entre música y pensamiento, que justamente es el título de su último libro, que acaba de salir en este año. Y que os recomiendo enfáticamente. Ella es profesora en la Universidad de Girona, es también profesora en la Universidad de Barcelona, especialista en temas de música contemporánea, pero especialmente en la estela de John Cage. Uno de sus libros más conocidos al respecto es La escucha oblicua, entre otras muchas publicaciones que no me voy a detener porque me parece que es más interesante esta cosa más informal. Pero bueno, que sirva esto pues como un marco de anclaje de todos sus saberes, pero sobre todo como punto de partida para garantizar que seguro que lo que nos cuentes va a ser muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación y todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues muchas gracias primero y buenas tardes a todos, a los que no veo y a las que no veo. Y bueno, agradecer primero a Marina Hervás y a Cristina Cubells pues por esta propuesta, y desde luego a todo el equipo de ENSEMS que las arropan, pues poder hacer algo así en estas circunstancias. Aunque todos sabemos de la dificultad, tanto organizadores como ponentes, ¿no?, por encontrarnos en situaciones que, bueno, que para los que nos gusta lo presencial, desde luego, no es la óptima, pero bueno, vamos a ello. Sin más dilación, vamos a empezar con esta charla, que recuerdo el título: Objetos sin memoria musical, entre paréntesis, en torno a Arritmia, que es la pieza de Peter Bosch y Simon Simons junto con Sergei Kostirko, del año 2019, que me va a servir, pues bueno, un poco para trazar estas cuestiones que ahora recordaba Marina y que son las que se han ido tratando a través de la presencia de Rubén López Cano o de Pedro Alcalde, por ejemplo, ¿no? Para que no nos perdamos demasiado, deciros que la charla va a tener básicamente dos partes. Primero vamos a hablar un poquito de, bueno, qué es lo que se pretende con este título, y presentar un poco la instalación
de arritmia. Y después ya pasaré enseguida a compartiros pantalla para que, bueno, podamos ver algunas imágenes y sobre todo acceder al vídeo de la instalación, que tengo que agradecer muchísimo a los artistas, a Peter Bosch y a Simon Simons, que me hayan puesto a disposición las imágenes que vais a poder ver y también el vídeo. Y también agradecer particularmente a Peter Bosch el hecho de que, bueno, que ha estado allá para las cuestiones que le he ido poniendo respecto ya no solo a la charla, sino a, bueno, a lo que va a ser en principio un texto más extenso, de lo cual esta charla es, bueno, pues un preludio, por así decir, respecto a la pieza. Os compartiré pantalla y a partir de allá me han dicho que me seguiréis viendo en pequeñito. A partir de allá entraremos ya en lo que es lo que sería la segunda parte de la charla, donde, bueno, veréis que voy a ir hibridando, mezclando diferentes épocas y temáticas para preguntarnos, bueno, pues para preguntarnos ya por lo que en el resumen de la charla podíais ver, y que era la cuestión, por un lado, de cómo se tejen los hilos de la memoria de esto que denominamos música, ¿no? Y por qué estos hilos de alguna manera han sido tan reacios a, digamos, a enredarse en el sonar de los objetos cotidianos. Esto es algo que no es nuevo. Ahora mismo comentaba Marina que de hecho llevamos 100 años allá, y yo lo que quisiera es darle, digamos, una vuelta de tuerca, intentar dar un paso un poco más, porque no en vano llevamos, digamos, 100 años ya, y algo debemos haber aprendido, para plantear lo que es esta cuestión de si es posible o no esto que ahora se ha dado en llamar una escucha no antropocéntrica, y que, como veréis, lo que yo voy a intentar mostrar acá, y esto ya lo adelanto, es que, bueno, que de alguna manera esta voluntad de escucha no antropocéntrica pues tiene, si no 100 años, bastantes más. Entonces, vamos a intentar explicar un poco toda esta cuestión. Por lo tanto, lo que vamos a tratar acá, y ahora ya entro de lleno, es los nexos entre este ámbito que se llama musical. Y quiero decir con ello que yo, cuando hablo de musical, introduzco también lo sonoro a nivel general. No me gusta hacer demasiada diferencia a estas alturas, pues el ámbito de lo musical con el ámbito de los objetos cotidianos. Y la cuestión será, el ejercicio al que os invito hoy, es ponernos a la escucha de estos objetos. En particular, nos pondremos a la escucha de algún objeto de los que van a aparecer en la instalación de arritmia. Y dado también el título de esta instalación, aprovechar para recordar que cuando hablamos de arritmia o cuando hablamos de ritmos, no estamos hablando, como ya decía Gilles Deleuze, no solamente de música, sino que estamos hablando de formas de vida, que estamos hablando de la manera en que somos capaces de meternos entre las cosas, de la manera en que somos capaces de dialogar o de rechazar a veces pues lo que nos rodea, el medio en el medio en el que nos encontramos, y que eso tiene que ver con diferentes ritmos bueno, que a nivel cultural tenemos, pero que también que cada uno de nosotros pues vamos tejiendo, ¿no? A veces unos ritmos más lentos, unas velocidades más lentas, otras más rápidas. Y por lo tanto, cuando hablemos aquí de arritmia, como veremos en la misma instalación, espero, y cuando hablamos aquí de arritmias y de ritmos, pues estamos hablando de las formas en que se establecen las relaciones entre lo sonoro, que es lo que nos interesa en este momento,
entre los tipos de escucha de esto que es lo sonoro y el contexto en el cual nos encontramos, las formas de vida a las que asistimos. Yendo a la instalación, hablando un poquito ya de la instalación, os voy a hacer una pequeña introducción para que podamos centrarnos un poco y no hablar así un poco en el vacío. Esta instalación, como he dicho antes, es una propuesta de Peter Bosch, Simon Simons y Sergei Kostirko, y se presentó en el año 2019 en el Kunstmuseum Moritzburg de Halle, Alemania, ¿no? Una de las características que tiene esta instalación, que luego podremos visionar y escuchar, espero un poco, es que como el resto de las propuestas de Peter Bosch y de Simon Simons, que ya seguramente escuchasteis ayer y anteayer, pues son instalaciones dinámicas, es decir, no estamos hablando de unas propuestas cerradas, sino de propuestas que tienen un desarrollo constante. Os leo un momento una referencia de Peter y Simon que hablan no de esta instalación, sino de sus instalaciones en general, pero me parece muy pertinente para lo que va a venir. Nos dicen ellos, los cito, se trata tan solo de máquinas que recrean su propio juego en algún lugar de un fascinante mundo entre el orden y el caos. Nuestra influencia sobre un proceso que necesita tiempo y descanso para madurar es secundaria. En todas nuestras obras vibratorias, las frecuencias naturales y forzadas de objetos están a tono unas con otras, de manera que los sonidos y movimientos que produce una instalación puede alterarse casi imperceptiblemente del orden al caos y viceversa. Hasta aquí la cita de esta explicación que ellos mismos nos ofrecen. De esta cita yo quisiera destacar tres características que me parecen fundamentales para la charla de hoy y para entender un poco el trabajo que proponen. Por un lado, la primera característica es que este juego de las máquinas del que se nos está hablando se sitúa entre el orden y el caos. Y este entre es el que me va a interesar reseguir aquí. En segundo lugar, la segunda característica es el papel secundario que ellos se atribuyen a sí mismos como artistas. Y la tercera característica es a nivel perceptivo, por parte ya del público o del oyente en general. El hecho de que este paso del orden al caos y viceversa, nos dicen, puede ser casi imperceptible. ¿Por qué he destacado estas tres características? Me parece que las tres encajan plenamente en lo que son algunos de los postulados mayores de lo que han sido el trabajo tanto de las primeras como de las segundas vanguardias. Por ejemplo, uno de estos postulados, el hecho de que la obra artística no es la presentación de un organismo cerrado, sino que se sitúa o en proceso o en un espacio intermedio. Pienso, por ejemplo, como todos ya estaréis pensando, la noción de intermedia, ¿no?, de Dick Higgins, ¿no?, en los años 60. Una segunda característica que aparece también en las vanguardias es la cuestión de que las máquinas, que no tienen por qué ser instrumentos artísticos, cualquier máquina, puede ser la artífice de una obra. Puede colaborar en la creación, en la producción de una obra, en este caso en una producción sonora. La tercera característica fundamental que creo que ha tenido todo el siglo XX y me parece que nuestros, bueno, a mí yo ya tengo una edad, para los que sigan va a tener muchos años por delante, es la cuestión de la subjetividad. El hecho de que la subjetividad del artista queda, si no anulada, por lo menos relegada, ¿no? Aquí tendríamos toda esta vuelta otra vez que tenemos en la actualidad con estos planteamientos de una escucha no antropocéntrica,
que va un poco más allá, que es lo interesante, da una vuelta de tuerca respecto a esta crítica a la subjetividad, pero que permite reseguir un hilo muy interesante acá. Y la cuarta característica fundamental de las vanguardias, que también aparece en resonancia, en vibración, podríamos decir, con las características antes señaladas de la instalación de Arritmia, es el hecho de que la percepción siempre es pensada como un campo de experimentación, como una experiencia que se dirige sea hacia aquello que no había sido oído, hacia lo inaudible, hacia lo invisible, hacia lo imperceptible. Este estar entre, este paso entre orden y caos, que muchas veces es absolutamente imperceptible. Esto en cuanto a situar un poquito la propuesta de instalación sonora, en este caso también visual, y en relación con lo que son el contexto de las vanguardias, ¿no? El lugar de allá de donde venimos, ¿no? A ello aún podríamos añadir algunas características generales de la instalación, como el hecho de la confluencia muchas veces de lo viejo y lo nuevo, es decir, de la tradición y de la innovación, la convocatoria, por ejemplo, de distintos medios y el hecho de que una instalación, por definición, no es algo canónico, sino que no hay un modelo de instalación del cual haya que seguir las copias, sino que las instalaciones pueden ser de distintos tipos y pueden ser instalaciones pensadas de manera dinámica, como las de Peter y Simón, o pueden ser instalaciones pensadas como un proceso cerrado, ¿no? Es decir, no es algo canónico. Si os parece, y antes de seguir hablando de esta instalación, paso ya a compartir pantalla. Algunas imágenes van a quedar allá durante un tiempo. Enseguida vamos a visionar la instalación y luego ya pasamos a entrar ya en detalles y a ir desplegando lo que os quiero contar. Vamos pues. Vale. La primera imagen que tenéis la he puesto simplemente ya para ir entrando en este juego de vibraciones que quisiera que tuviéramos, que es una imagen, pues bueno, de una cerámica de la antigua Grecia, en la cual, bueno, por un lado aparece este pájaro, ¿no? Que, bueno, el cuervo, que tiene que ver con la adivinación, ¿eh? Pero lo que me interesa particularmente es esta lira que ya todos habréis reconocido y que está hecha con el caparazón de una tortuga. No es, digamos, un objeto, es el cuerpo de un animal, pero está en el origen de uno de los primeros instrumentos conocidos de lo que es la historia de la música occidental, ¿no? En la segunda vemos este cuerpo del caparazón. Tendríamos aquí, son unas cuerdas que no sé de qué están hechas, pero normalmente eran de tripas de buey. Por lo tanto, el animal como tal estaba en el origen de lo que son los primeros instrumentos musicales. Vamos ahora a pasar al visionado y a la escucha de Arritmia. Dura poco más de 3 minutos. No hace en absoluto justicia seguramente, pero yo tampoco he tenido la posibilidad de estar en directo en Alemania a lo que es una instalación, pero sí para que nos permita a todos, bueno, pues saber un poco de qué estamos hablando y por qué estamos hablando.
Vale. Vamos a hablar ahora ya, a partir de lo que hemos visto y escuchado. Voy a explicar ahora un poquito en qué ha consistido. He preferido hacerlo así, al revés, y no empezar explicando qué es lo que íbamos a ver y escuchar, bueno, para que de alguna manera pueda ser un poquito más fresca la primera percepción. Como habéis visto en los agradecimientos, eh, la pieza parte de las transformaciones de imágenes en vídeo que habían sido captadas en un laboratorio en el Instituto de Citología de San Petersburgo por el equipo de la doctora Danila Bobkov. Las imágenes entonces forman parte, ¿no?, de un experimento científico en el que se nos dice que se ha utilizado la microscopía con focal láser de barrido para investigar el comportamiento de los corazones de las ratas aislados en el laboratorio. Se trata de un experimento científico en el cual lo que se estudia es la arritmia en estos corazones y el objetivo es médico, es pues bueno, poder prevenir las causas de las arritmias y entonces la prevención, ¿no?, de estas dolencias. No vamos a entrar en más detalles, solo decir que entre la información obtenida a nivel científico se sabe que el ruido que produce una arritmia en cada una de las células de manera particular, lo que hace es aumentar la frecuencia fundamental de lo que sería el ritmo cardíaco regular, transformando este ritmo en una arritmia. A partir de acá, de este trabajo, lo que se hace por parte de Peter y de Simón es trabajar con las imágenes de vídeo y intentar buscar patrones, ¿no?, de sonido, de cómo traspasar estas imágenes a sonido. Primero deciros, a nivel general, a nivel de información, que la duración de estos vídeos y el orden de las imágenes, ahora tenemos la imagen de una célula, por ejemplo, aquí tenemos otra, pues la duración ha sido alterada siguiendo un método algorítmico para introducir una cierta aleatoriedad, y que las modificaciones del movimiento de las células han sido transformadas también en tiempo real en energía, en el caso de la instalación en el aire, que se suministra al vibrador que habéis visto, un vibrador industrial que habéis visto en el interior de las jaulas y que ahora volveremos a ver en las imágenes que he decidido poner de manera aislada. Aquí tenemos de nuevo como recordatorio las imágenes de la instalación. Deciros también que el software que ellos han construido no cuenta con secuencias fijas, sino que lo que les interesa es que haya variación a lo largo de la presentación. Preguntándole a Peter estos días, él me decía que la duración en principio ellos la contaban en torno a los 4 minutos, pero puede ser otra si lo hacen a lo mejor en otro lugar, ¿no? Y que por lo tanto la percepción que se tiene de la pieza depende un poco del tiempo que están las personas, ¿no? La mayoría de las personas se quedan más tiempo y entonces, bueno, pues la escucha de las polirritmias que forman los vídeos, las imágenes del vídeo transformadas en patrones sonoros, pues es más rico, ¿no? Como veis, cada una de los monitores de vídeo va ligado a una de las jaulas y de manera independiente y cada vibrador pues actúa en función del movimiento en tiempo real de estas imágenes. Aquí tenemos alguna imagen más y aquí podéis ver este vibrador de manera más clara que me parece que ya habéis visto en
en el vídeo. Esto a nivel general. Para otras cuestiones tenemos también a Peter y a Simón que podrán añadir algo si así lo consideran pertinente. Yo me gustaría ahora ya pasar a través de esto que acabamos de visionar y esta pequeña explicación a plantear las cuestiones que había en el origen sobre la cuestión de la memoria, cómo se construye el campo de la música en relación a los objetos cotidianos, a esto que llamamos la memoria musical, por un lado, y por otro lado, esta cuestión de la escucha no antropocéntrica. El objetivo de la pieza de Arritmia era convertir el comportamiento de un sistema biológico en patrones de sonido, y el porqué de esto es porque se desea componer desde patrones no regidos por el gusto y la memoria humanas. Estamos ya en lo que podríamos llamar una cierta voluntad de no antropocentrismo. Estar no regido por el gusto y la memoria, evidentemente a todos nos lleva también a Cage y tantos otros artistas, ¿no?, que han planteado la cuestión de no estar regidos por el gusto, la memoria y la emoción, que es ya un primer paso en este deseo de una escucha no antropocéntrica, en la cual nuestra relación con objetos que en teoría aparentemente no tienen nada o mucho que ver con lo musical, bueno, pues ya permite transitar ese entre de una escucha que es humana porque somos lo que somos, pero que al mismo tiempo es atravesada por intuiciones, deseos, voluntades que se nos escapan o que queremos que se nos escapen a todos estos juegos de memoria, gusto y emoción. Lo que proponen Peter y Simón es algo así, nos dicen, como una metáfora audiovisual, ¿no? Una metáfora audiovisual que ellos explican de esta manera. Los voy a citar ahora ya, creo que por última vez. Nos dicen, hablando ya de esta instalación, un objeto mecánico, normalmente sin vida, se convierte en una especie de reliquia de lo que fue una vez una criatura viva, como es el caso con los corazones aislados de ratas en el entorno del laboratorio, creando así una metáfora audiovisual de una máquina biomecánica. Hasta aquí la cita. Tenemos pues esta metáfora audiovisual que nos habla de esta máquina biomecánica, ¿no?, de estos corazones aislados, ¿no?, de estos objetos, digamos, puestos en vida pero alterados de modo mecánico, y que me gustaría que nos diera un poquito que pensar en de qué modo esta instalación nos permite, o me permiten cuando menos, interrogar las arritmias y polirritmias también, que muchas veces se pueden generar sobre un fondo dual, sobre un fondo dicotómico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a menudo, cuando planteamos cuestiones como escucha no antropocéntrica, o cuando planteamos cuestiones sobre gustos, memorias o emociones, o incluso sobre el ámbito de la música o el arte sonoro, planteamos las cosas como blanco o negro, planteamos como si las vanguardias hubieran instaurado un punto y aparte respecto a toda una historia del arte que queda homogeneizada, por un lado, y todo aquello que se plantea a través de las vanguardias, por ejemplo, como esta entrada, ¿no?, de los objetos que podemos ver desde el futurismo en adelante, pues no hubiera tenido lugar, ¿no? A mí lo que me gustaría es jugar un poco pues esto, a ser pues un incordio, digamos, a ser ese mosquito que va a fastidiar y que, bueno,
que quisiera introducir pequeñas vibraciones arrítmicas dentro de lo que son miradas a veces un poco dicotómicas, ¿no? Y para ello voy a utilizar 3 ejemplos que los voy a presentar muy someramente, porque creo que cada ejemplo da para bastante más, pero quisiera compartir pues este inicio con vosotros, 3 ejemplos, que serán, uno, partiendo de la metáfora audiovisual que ellos plantean, la cuestión de qué hacen aquí estos objetos heterogéneos, y me voy a centrar en alguno de ellos. La segunda, perdonar que me he ido para... Me voy, perdonar que se me ha ido... Os estoy adelantando y voy atrás. Un momento, vale, ya está. El segundo, como decía, la cuestión de la hibridación ciencia-arte, tal como la tenemos acá, y yéndonos hacia otros ejemplos. Y el tercero, que es el que he denominado la cuestión de la biopolítica, que creo la instalación también nos plantea, y que nos lleva directos a la tercera arritmia sobre esto de la escucha no antropocéntrica. Vamos pues ya con la primera. La primera, decía, partía de la metáfora, la primera arritmia que voy a montar es la que parte de la metáfora audiovisual que acabo de enunciar, y que nos permite preguntarnos, como decía, por estos objetos heterogéneos. Ahora aquí en pantalla tenemos, por ejemplo, estos monitores de vídeo con estas imágenes que han sido captadas en laboratorio. Tenemos los cables, me gusta muchísimo el hecho de que aparezcan los cables tirados, es decir, que no haya esta voluntad de ocultar, como me gusta muchísimo también en el vídeo que aparecen las cuerdas de las que cuelgan las jaulas y que se ven los hilos deshilachados, ¿no? Tiene ahí algo de bastante fresco y de no institución museística, ¿no? Que me parece interesante. Tenemos los vibradores puestos en cada jaula, y las jaulas, que es para mí uno de los elementos importantes también. Quiero llamar la atención que nos encontramos ante dos grandes elementos de captura. Por un lado, la captura de datos, el hecho de que estas imágenes forman parte de lo que se llama una captura de datos mediante elementos algorítmicos que son traducidos a imágenes y que a su vez son traducidos a patrones sonoros. Y por otro lado, otra tecnología de captura completamente distinta, que es la de las jaulas. Por tanto, dos instrumentos de captura que me parece que hablan bastante de lo humano, de las relaciones del humano, cuando menos con el animal y con la construcción de sus objetos de conocimiento. Por lo tanto, captura de datos, captura de animales, en este caso de aves. Estamos ante la suma o la unión, los nexos entre estos objetos que aparentemente podríamos decir carecen de memoria musical, pero si, como ya se ha explicado aquí en alguna de las charlas, nos vamos hacia atrás, nos damos cuenta que, bueno, que objetos ya con memoria musical vamos encontrando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la pieza Waterwalk, John Cage del año 59, ¿no? Donde aparece pues esto, una tetera, una bañera, la regadera, un ramo de flores, me parece, una botella de agua, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que los objetos estén integrados en la cuestión musical nos hacen interrogar qué es lo que entendemos por memoria musical. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de memoria musical, ¿no? Cuando tenemos objetos heterogéneos, nos parece a veces que estamos
la cuestión de la vanguardia. Yo empezaba la presentación de estas imágenes con la lira y con la caparazón de la tortuga, ¿no? Para recordar un poco. Y seguramente si hiciéramos un trabajo sobre orígenes de muchos instrumentos nos encontraríamos con muchas sorpresas, más allá de los que sabemos. De modo que muchas veces cuando hablamos de memoria musical hemos olvidado a veces incluso el objeto instrumento y nos referimos a esto que muchas veces se llama el lenguaje musical o la melodía o la armonía, etcétera, etcétera. Como si eso no tuviera nada que ver con la cuestión del objeto y con la relación del músico con los objetos cotidianos. Seguramente desde la mirada actual podríamos hacer una reconsideración de estos presupuestos o prejuicios que a veces tenemos que seguramente nos sorprenderían. Esto respecto a lo que he llamado la primera arritmia, que evidentemente tiene un recorrido largo que, bueno, luego si hay cuestiones y demás podríamos seguir. Ahora solo me interesa mostrarlas, invitaros a pensar un poco sobre ello. La segunda arritmia era la que tiene que ver con esta concepción, podemos llamarlo interdisciplinar, pero ya sabemos que las disciplinas hace bastante tiempo que parecen haber saltado por los aires, aunque bueno, tampoco tanto. Y lo que me interesa es este inter en el que se encuentran. En este caso es una colaboración con un laboratorio de citología en San Petersburgo, ¿no? Y una presentación artística que tiene lugar en Halle, en Alemania, ¿no? Podemos plantear hasta qué punto el hecho de que esto nos parezca que va más allá de lo que es nuestra manera de entender lo sonoro, no puede ser de algún modo también compartido por otras épocas. Yo buscando algún ejemplo para poder dar al respecto, he ido a parar bastante atrás, la verdad. He ido a parar a la pieza, al oratorio de la creación de Haydn, que es del año 1797, ¿no? Y vamos a recordar un poco el inicio de la creación, ¿no? En el inicio de la creación escuchamos sonidos de lluvia. Tengo por aquí un listado para no olvidarme: del viento, de la tormenta, del granizo que cae, y luego aparecen sonidos de animales, ¿no? Como el rugido de un león, de una pantera, unos carneros, el águila, la paloma, el jilguero, el ruiseñor. Y la partitura se inicia, ¿no? Haydn la inicia presentándonos el caos. Se trata de ir, pues, en la visión tradicional del caos al orden, ¿no? No de situarse en un entre, como es las propuestas de las instalaciones que aquí nos ocupan, sino estamos en otra época y de lo que se trata es del caos al orden. Pero claro, ahora nos diremos todos, hombre, pues yo cuando he escuchado la creación, la verdad es que no he escuchado estos sonidos. Y claro, aquí es donde viene ya un poquito la cuestión. Para empezar, esto que acabo de decir, no podemos del todo entenderlo si no sabemos, por ejemplo, que 5 años antes de iniciar la composición, Joseph Haydn se va a Londres a hablar con un oboísta y astrónomo que era William Herschel, para que le ponga al día acerca de los progresos ópticos de la tecnología del momento, de cuáles eran los últimos modelos de telescopio, por ir deprisa, es decir, por este sistema de captura del universo, de los datos que nos da el universo. Y también para ponerse al día
de las doctrinas de los filósofos, Immanuel Kant y Lambert. A ello, Haydn todavía añade sus conocimientos sobre la cosmología tradicional, es decir, de la música de las esferas, lo que sabemos de Pitágoras, adelante, y añade también la influencia de un poeta que se llamaba Christoph Martin Wieland, que consideraba, y ahora cito a este poeta, que un condensado de sonido, de luz y de logos sería el único capaz de hacer visible para la mirada del espíritu la luz del origen. Hasta aquí la cita del poeta. Con todo esto, con toda esta información de la cosmología del último momento en el que se encuentra Haydn, más la cosmología tradicional de la música de las esferas, con lo que ello tiene en sus nexos con lo sonoro, más esta concepción de este poeta, y que es algo compartido en el 18, de que lo que se trata es de dar a ver, estamos en la ilustración, dar a ver, entender, comprender, es dar a ver. Pues el compositor lo que hace es mostrarnos el paso del caos a la creación, al orden. Y solo así, nos dice Daniel Charles, podemos entender entonces que los 4 primeros compases de la obra, tomados como célula inicial que se repite con diferentes variaciones, remodelaciones, encadenados, llegan hasta el compás número 86 con un acorde perfecto mayor, en do mayor, perdón, que el coro canta sobre la palabra Licht, luz, es decir, por fin el momento de la creación. Por fin, como decía este poeta, dar a ver, ofrecer luz a partir del caos. Con este ejemplo quería producir esta segunda arritmia, es decir, quería simplemente poner en cuestión las miradas y las escuchas duales que nos hacen a veces pensar las músicas de otros tiempos como voluntades absolutas del compositor. Evidentemente, podemos decir que Haydn introduce su gusto, memoria y emoción en toda la obra. Pues no podemos saberlo, pero desde el momento en que se preocupa por trabajar las teorías científicas del momento, desde el momento en que se preocupa por estar al tanto de las concepciones poéticas del momento y desde el momento en que se preocupa de transponer todo al nivel sonoro, bueno, pues parece que cuando menos debemos interrogar el hecho de que otras épocas fueran muchísimo más subjetivas, por así decirlo, de manera rápida, que la nuestra. Aunque los interrogantes, por supuesto, siempre son distintos. Evidentemente, todo este trabajo que va del orden al caos, del caos al orden en la creación de Haydn, se producen con instrumentos musicales, ciertamente, y con sonidos que para nosotros están absolutamente integrados, pero que en el momento no lo estaban, ya que hay una imitación, aunque sea estilizada, de sonidos de la naturaleza y sonidos de los animales. Segunda arritmia que va a dar que pensar. La tercera, y un poquito más amplia, es la que he denominado la biopolítica, la que tiene que ver con la cuestión de la biopolítica y que me va a llevar a centrarme en estas jaulas, ¿no? Con vibradores industriales en su interior y con los corazones de rata aislados de los cuales nosotros
pues vemos estas imágenes y hemos escuchado también estas polirritmias, ¿no?, que hacían entre los vibradores de las distintas jaulas. En primer lugar, ¿por qué esto de biopolítica? Bueno, me parece que no es necesario explicar. Estamos en un trabajo de laboratorio que es hibridado con un trabajo artístico y que forma parte de, pues, bueno, de las prácticas contemporáneas y de las prácticas también más antiguas. Si pensamos en lo de aislar, ¿no?, el corazón de estas ratas, bueno, tendríamos objeciones éticas o no, aquí cada uno de los que aquí nos encontramos, pero en todo caso hay que recordar que esto tiene una larga historia, y ahora sí, que arranca ya de la época, como mínimo, ya no me voy a ir a la Grecia clásica y a las primeras disecciones, pero sí a las primeras disecciones del Renacimiento, ¿no?, con los cadáveres después de que fuera introducido de nuevo. Y recordaros que en esta anatomía clásica, bueno, lo que tenemos es el hecho de, por un lado, los cadáveres a diseccionar la mayoría de las veces son de reos que han sido ajusticiados, tenían que ser en la medida de lo posible pues gente proscrita, gente que no formara parte de, pues esto, del grupo social, sobre todo porque estas disecciones se hacían en público, en los llamados teatros anatómicos, en los cuales el público pagaba un cierto dinero para asistir, y en los cuales, pues bueno, muchísimas veces estas disecciones eran acompañadas por un concierto, porque parecía que de esta manera pues se atraía a más público. El hecho de diseccionar los cadáveres acompañados de concierto, evidentemente nos da que pensar en qué tipo de hibridación, qué tipo de percepción de lo sonoro, qué tipo de percepción de la performance, si le queremos llamar con otro tipo de vocabulario ya, se estaba realizando allá, y qué tipo de percepción de la corporalidad había. Pero si digo había, en parte, pues parece que estamos ocultando algo que al menos todos sufrimos, y es el hecho de que nuestra anatomía, ¿no?, nuestra corporalidad, no sé, cuando vamos al médico a la consulta es tratado normalmente de manera aislada, ¿no? Si me duele la garganta, pues la garganta no tiene nada que ver con mi cerebro, la garganta no tiene nada que ver con mi brazo, la garganta solo tiene que ver con aquel objeto que es aislado y tratado de una manera determinada. Del mismo modo que muchas veces cuando planteamos la cuestión musical o la cuestión sonora, pues intentamos entenderla y muchas veces la aislamos también como objeto de estudio que no tiene demasiado que ver, pues bueno, con cosas como el teatro anatómico o cosas por el estilo. Yendo un poquito más adelante en esta cuestión de la biopolítica, vamos a interrogar la imagen de las jaulas que antes hemos visto como instrumentos también de captura. En esta primera imagen que tenemos acá, lo que vemos es esta serie de aves, ¿no?, que están leyendo, entonando una partitura, ¿no? ¿De qué nos habla una jaula? ¿De qué nos hablan las jaulas de arritmia? Pues seguramente a cada uno de nosotros nos puede hablar de diferentes cosas en función de las resonancias que tengan, ¿no? Yo os quiero compartir aquello que me ha ido resonando a mí de estas jaulas, que ellos
plantean a nivel general, no solo las jaulas, sino toda la pieza como metáfora audiovisual, y yo he querido reseguir esta metáfora de qué es lo que transpone, ¿no? Una metáfora transpone, nos lleva de un lugar a otro, a dónde nos lleva. Y a mí me parecía que las jaulas son algo así como objetos que vibran y que hacen vibrar los hilos de las relaciones entre los humanos y, en este caso, las aves. Es decir, que nos enseñan algo sobre nuestra propia escucha. Una escucha que no es solamente la escucha de los pájaros, sino que es también la escucha de lo sonoro en general, y que es la escucha de nosotros mismos y de la escucha de los demás. Es decir, estas jaulas, si tiramos de estos hilos que vibran, de estas relaciones, nos enseñan bastante el hecho de que jamás podemos tener una escucha pura, de que nuestra escucha es lo que es dentro de su contexto y que a lo más que tal vez podamos ir llegando es a ir desplazando, aquellos momentos de la escucha que impiden realmente atender a lo que está sonando. Voy a poner algún ejemplo. Siguiendo con la imagen que tenemos acá, la he puesto porque en esta época, a partir del 17, se pone muy de moda capturar a algunos tipos de aves para enseñarles a vocalizar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues para enseñarles melodías de aves, de otras aves que no son de su misma especie, o en algunas aves que pueden articular alguna palabra, enseñarles también el lenguaje humano. Este proceso, ¿no?, de vocalización, primero, como siempre, empezó en la clase alta y luego pues se fue extendiendo. Aquí tenemos otra imagen en la que se ve pues los niños divirtiéndose, un gato también muy atento al pájaro que está en su jaula, y el niño accionando lo que se llama una serineta, que tiene una melodía que la va repitiendo para que el pobre pájaro que está acá aprenda esta melodía. De este modo, un elemento mecánico lo podemos hacer repetir muchísimas veces para que el animal aprenda. Aquí lo mismo en esta otra imagen, de nuevo otro tipo de serineta, en este caso con una señora que fijamente observa el pájaro. Y la verdad es que es bastante interesante todo el trabajo que había con estas vocalizaciones, porque se llegaron a escribir muchísimos textos sobre cómo capturar y criar y enseñar a estos pájaros. Y se hicieron incluso muchísimas taxonomías entre los tipos de sonidos que cada animal podía articular. El trabajo que se hace con estos animales, por eso es un trabajo de ida y vuelta. Ahora podríamos decir, el hombre, como siempre, no se molesta en preguntar cómo se puede cantar desde una jaula, no se molesta en plantear qué tipo de escucha es la escucha animal, y desde luego no se molesta en plantearse si hay frecuencias de lo que está cantando el jilguero o el ruiseñor o el canario que él no puede oír. Desde luego que eso no es planteado. Entonces podríamos decir que es un ejercicio más de que nos muestra el hombre, ¿no?, como centro que considera que el resto de los animales pues, le pertenecen y están ahí para servirle y ser domesticados. Pero esto sería olvidar también que el efecto es doble, ¿no?
que de alguna manera estas serienetas están en el origen de las cajas de música, que luego los humanos se pusieron a la escucha y que todavía son del deleite de muchísima gente. Y sería olvidar, evidentemente, lo que es conocido del modo en que estos pájaros entran, el canto de los pájaros entra en las piezas musicales. Quisiera poner solamente el inicio, porque no me quiero extender, el inicio de dos ejemplos sonoros. El primero corresponde a Antonio Vivaldi y es del concierto Il Cardelino, es de 1728 aproximadamente y es el primer movimiento allegro. A ver si me deja, no sé. ¿No? Bueno, si no se abre, como tendréis las direcciones, os explico rápidamente para no enredarnos ahora con cuestiones técnicas. Ahora parece que me aparece por ahí. Perdona, no estaba Sí. bien, si se escuchaba con retardo o lo que fuera y no sé. No. Bueno, en todo caso, si se ha abierto me lo apagáis y ya está. Sí. Bueno, decir simplemente, la primera es el inicio del primer movimiento allegro del concierto Il Cardelino de Antonio Vivaldi, donde escuchamos unos pájaros y cualquiera que tenga un poquito en el oído a Vivaldi sabrá que los pájaros que se escuchan son grandes virtuosos, porque lo que interesa en esa época es el virtuosismo. Por lo tanto, la escucha de los pájaros es una escucha también mediada por los propios prejuicios del momento, ¿no? Y la introducción que se hace del canto del pájaro es tan solo la de aquellos pájaros que permiten responder a ese patrón, a ese modelo. Mientras que el segundo ejemplo es un ejemplo que pertenece a Mozart. Bueno, cuando lo veréis, pertenece al concierto para piano y orquesta número 17 en sol mayor, Kägel 453, y aquí resulta que los pájaros ya no son virtuosos, estamos en otra época histórica y resulta que los pájaros son galantes. Por lo tanto, la escucha como tal no es, digamos, una escucha pura, es una escucha en la cual los humanos y los animales nos contaminamos mutuamente. Y si echáramos hacia adelante, tendríamos a los vibradores industriales en las jaulas que Arritmia nos ofrece y que me parece que están en perfecta consonancia con lo que es nuestra escucha actual, nuestro placer por la escucha de los sonoros sin tener que ser con patrones melódicos o armónicos, y con lo que desde el futurismo en adelante, por no decir antes, ha sido lo que de manera más vulgar podemos llamar la introducción del ruido. Por lo tanto, estas vibraciones que nos producen las resonancias que me permite yo hacer entre Vivaldi, entre Mozart y entre Arritmia, bueno, pues me parece que nos hablan de que cuando planteamos lo antropomórfico o no antropomórfico, pues bueno, hay que ir a poco. Siguiendo, ya acabando con nuestras jaulas y con esta biopolítica, tan solo recordar que, bueno, que acabamos, todos tenéis la imagen del reloj de cucú, que alguno habrá visto a lo mejor en casa de algún abuelo, si tiene suficiente edad, ¿no? Y que vienen pues de esta pasión que de pronto hubo por introducir los pajaritos en los objetos de la vida cotidiana, y en muchos casos pajaritos que daban también una melodía, ¿no?
Y aquí otro ejemplo de un pobre pájaro cantor en una jaula, que es este pájaro autómata también. Con esto, volviendo ya a arritmia y para ir cerrando, con esto, ¿qué es lo que tenemos? Con esta tercera arritmia, que ya con las tres forman una nueva polirritmia, tenemos que, así planteado, se podría pensar que tanto la producción de lo sonoro como la escucha de esto que llamamos lo sonoro se sitúa siempre, de hecho, entre lo humano y lo objetual, lo animal no humano, se sitúa siempre entre la manera en que construimos instrumentos que tienen que ver con el medio en el que nos encontramos, con una serie de presupuestos, pero que a la vez nos van marcando también. Nos lleva a plantear el hecho de que llevamos también, me da la impresión, desde las primeras vanguardias, poniendo como elemento central el hecho de que la percepción de las propuestas, digamos, más experimentales, tienen su máxima validez en lo sensible. Y yo me planteaba, y quisiera plantear aquí también abiertamente, si el pensar ahora una escucha no antropocéntrica no nos obliga también a dar un pasito más y hacer que este entre orden y caos, entre aquello que es perceptible e imperceptible, que está como propuesta en la instalación, pues que este no se sitúe también entre lo sensible y entre aquello que nos da, digamos, a pensar o a dar un grito o simplemente a decir, pues no entiendo nada, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Quiero decir, situar también el entre como un lugar importante en el que algo tiene que ser de nuevo pensado, tiene que ser de nuevo sentido, para romper precisamente las dicotomías, ¿no? Antes hablaba de las dualidades, ¿no?, entre el campo de la música y el campo a veces que se llama de lo sonoro o del ruido por otro lado, ¿no?, de las dicotomías que nos llevan a plantear o lo humano o lo no humano. Evidentemente, mm, me parece que dando un pasito más y alejándonos un poco de las dicotomías, debemos también plantear algunos de los grandes dogmas de la vanguardia bueno, después de 100 años estamos, creo ya, en otro lugar y que las preguntas y las propuestas que se nos están planteando requieren también otro tipo de respuestas. Por eso me parecía tan interesante compartir con vosotros este inicio de reflexión que me ha llevado a hacer arritmia, ¿no?, en la cual, pues bueno, a veces nos vemos todos en instalaciones, pues esto, observando como el caballero con mucha atención, ¿no? Y esto aquí, ¿qué artilugio es? O a veces con curiosidad, a veces con admiración, con placer, otras veces con estupor, estas propuestas bueno, que se sitúan siempre en ese entre, pero bueno, que me parece que lo interesante es desplazar, no desplazar solamente, como ya se hizo en las primeras y segundas vanguardias, el postulado, la centralidad de una escucha intelectual, del hecho de que todo debiera ser comprendido,
Y ahora tal vez toca desplazar el hecho de que todo siempre debe ser solamente experimentado, ¿no? Cuando planteamos, pues, una escucha no antropocéntrica, lo primero es pensar qué es una escucha antropocéntrica, si es que algo así es del todo posible, y si épocas anteriores, que es lo que he intentado mostrar aquí un poquito con las arritmias, no nos enseñan también que, bueno, no antropocentrismo ya había también, no voluntad de seguir estrictamente gusto, memoria y emoción en algunos casos también, y que los modos de escucha son múltiples y que es esta multiplicidad la que nos debe, digamos, ayudar a, a encarar pues todo lo que todavía no hemos escuchado y está por venir, y otros tipos de escucha bueno, que se están experimentando, que en el fondo de lo que se trata es de desplazar, ¿no? Cuando a veces se habla, y con esto termino, cuando a veces se habla de una escucha no antropocéntrico, a veces lees, bueno, los que nos dedicamos también a estas cosas, ¿no? Lees cosas como, ¿es posible una escucha más allá de lo humano? Y hay que decir, a ver, perdón, somos humanos, nos lo estamos preguntando con un lenguaje, que es un lenguaje articulado. En todo caso, lo interesante, me parece, es que el hecho de plantearlo desplaza toda una serie de automatismos, de, bueno, de presupuestos, de los cuales yo aquí solo he mostrado pues 3 ejemplos, pero que sin duda hay muchos más, y que lo importante es la forma en que se lleva a cabo el desplazamiento. Y quisiera agradecer una vez más esta propuesta de Arritmia, porque bueno, me ha dado todo esto a pensar y a sentir, y todavía me espero que me lleve más lejos en un texto posterior. Agradeceros a todos la paciente escucha, y salgo del modo ya compartido para las cuestiones que haya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que has hecho un recorrido que en fin, da para darle muchas vueltas. No sé si ahora, por no ocupar yo el espacio de la palabra, hay comentarios o alguien se anima. En Facebook va con un poco de retraso, entonces hay que esperar. Y a mí me suele ir mal, yo lo tengo en la otra pantalla y en el teléfono, por si acaso. Yo no lo tengo. Pero bueno, Cristina sé que está también pendiente, por si acaso. Bueno, pero eso está bien, porque es una lección de que el tiempo real no es real. Totalmente. Y la percepción tampoco, ¿no? Que en la línea de lo que estabas planteando como conclusión al final de tu exposición. Pero bueno, yo, en fin, aprovecho para de nuevo agradecerte, porque creo que es una entrada estupenda también para pensar o desplazar aquellos pensamientos que pudiésemos tener con respecto a la instalación sonora que veremos en el SEMS. Así que, en fin, muchas ganas de leer ya el texto, que no sé cómo va de avanzado o si está como en la primera aproximación. Está ahí todavía en la primera, bueno, no primera aproximación, pero todavía le falta, le falta bastante. No, me ha parecido especialmente sugerente porque es un tema que además es curioso, porque parece que tendría que venir de suyo cuando se relata la historia de la música, ¿no? Pero esa relación con la naturaleza, o una naturaleza idealizada, ¿no? Que sería más bien el caso, que es clave para ya no solamente la ilustración, sino todo aquello que emerge desde o por la ilustración. Como son los casos, bueno, yo pienso también desde luego en tormentas y en otras, en mar y maré, ¿no? Todas estas cosas que ya conocemos de sobra. Pero claro, es curioso que muchas veces este optimismo que hablábamos desde el principio con respecto a lo no antropomórfico o lo no antropocéntrico, nos parece que es modernísimo y en
fin, que es verdad que ya la estilización de la naturaleza pasa por lo antropomórfico, pero ciertamente hay un intento de que suene lo otro, ¿no? O lo distinto de lo humano. Habría punta por ahí. Sí, sí. La cuestión es saber cómo estamos estilizando nosotros. Sí, yo lo pienso incluso con obras muy tempranas, ¿no? Como incluso los estudios de los trenes de Schaffer, o sea, él hablaba de que había una improvisación guiada con respecto a los trenes. O sea, ya había una estilización, por mucho que se nos hablase de lo concreto y de la grabación de campo. Sí, sí. El compositor Christian Wolff, el compositor norteamericano, decía ya hace bastantes años que al final, cuando uno va escuchando varias veces una cosa, todo acaba siendo melódico. O sea que... Bueno, es esto, ¿no? De si no te gusta algo, escúchalo hasta Exacto. que... Pero bueno, eso podría ser más duro porque podría ser una apología al sufrimiento si nos ponemos muy estrictos, pero... No, bueno, está en la línea de Satie, Sí, ¿no? sí. De que lo más interesante es el aburrimiento, porque cuando te aburres es cuando descubres algo. Claro, no, y realmente la actualidad de esta cuestión, que no lo quería abrir porque nos lleva a un melón muy grande y muy diferente, quizá, o no tan diferente, pero bueno, sí que surge a colación de lo que acabas de nombrar, que es la experiencia del aburrimiento o de esta percepción de un tiempo que parece que no sucede nada, ¿no? Más bien que como la que hemos vivido en el confinamiento. Yo creo que el aburrimiento ha sido uno de las, o por lo menos parecía que las instituciones culturales tenían la exigencia de rellenar ese tiempo, ¿no? Y a mí me parece que por todos los debates que han surgido ahora sobre qué tiene que hacer la cultura a nivel social, se deja un poco de lado o nos cuesta reconocer ese ejercicio de relleno, ¿no? Que a veces tiene la cultura. Sí, yo pediría un poco de silencio. O de aburrimiento, o sea, que nos dejen aburrirnos. Sí, va junto. Claro, o sea, esto incluso como ejercicio político, lo que decía, ahora no me sale el nombre, pero lo del derecho a la pereza, ¿no? Sí. Es que me sale que era el cuñado de Marx, pero Es el cuñado de Marx. ¿Pero cómo se llama? Que ahora no me sale. Ahora se me da a mí Laforgue, me parece. Sí, Con eso. Laforgue. Sí. El derecho a la pereza real, o sea, de no hacer Hoy nada tanto. en sentido enfático. Y también en eso yo creo que la escucha, todos los debates que han surgido a partir de la crítica a la escucha estructural y todo esto que bien conoces, ¿no? A mí me parece interesante aquellos que plantean, y si no hay ninguna forma en la que estructurar en sentido enfático la escucha, ¿no? Por esta, retomando la idea del aburrimiento o del tiempo no articulado o no dominado, ¿no? Bueno, ya he anunciado que es un tema grande, no quiero Un tema grande. Carmen, perdona una cosita. Bueno, Sí. en primer lugar, muchísimas gracias por la charla. Te traslado una pregunta que han abierto por el chat de Facebook. Vale. Dice Carlos Rojo, si esta huida de la subjetividad se podría estar convirtiendo en un miedo a este concepto. Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. A ver, a mí me parece dos cosas que claro, en la charla, en esto he ido deprisa, creo que habría que separar dos cosas. Por un lado, la crítica o la huida, como dices, de la subjetividad, que es algo que llevamos tiempo allá, ¿no? El hecho de subjetividades fragmentarias, el hecho de que la subjetividad evidentemente ya no es un yo único, nadie en general en la actualidad se plantea la subjetividad como algo cerrado, ya hecho y único, sino que todos nos entendemos, igual que las piezas artísticas, en proceso, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que esto también puede, digamos, esconder un miedo a un replanteamiento de algo que pasa por la manera de explicarse a uno mismo. Quisiera dejarlo ahí. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto la escucha no antropocéntrica
creo que va un punto más allá cuando se plantea que la cuestión de la subjetividad. En la escucha, cuando se habla de no antropocéntrica, detrás, como todos sabéis, está toda la cuestión del antropoceno, que a mí no me gustan demasiado, digamos, en el sentido de que el hombre sigue siendo el centro cuando hablamos de antropoceno, como si el resto no hubieran intervenido en este cambio de era, si aceptamos que estamos en otro momento, tal como sostiene la cuestión del antropoceno. Y creo que va un poquito más allá de la subjetividad, porque atenta también a las relaciones que establecemos con nuestro medio. Pero sí, desde luego, vamos, si yo tuviera que responder ahora, dejando un poco de lado las cuestiones de las que hemos hablado y tuviera que plantear la cuestión de la subjetividad, a mí me parece que estamos en un momento en que casi todas nuestras tecnologías nos están, digamos, de alguna manera moviéndonos hacia automatismos que no pasan por un mínimo de tiempo-espacio en el cual pueda haber una reflexión, ¿no? Antes del like o no like, y estoy haciendo ahora una cosa rápida, no hay que tomarlo a pies juntillas, pero quiero decir que la manera en que llenamos el tiempo con según qué mecanismos son maneras que nos hacen escapar de miedos. Ahora hablábamos de cuando el confinamiento y demás. El hecho de, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, bueno, me sorprendió y no me sorprendió los primeros días de confinamiento, esta especie de obligación de llenar absolutamente todo, de que te llegaban enlaces por todas partes, como si en vez de X horas despiertos estuvieras, pues esto, produciendo para el sistema neoliberal de una manera increíble, ¿no? Cuando tal vez debiera ser otra cosa y te preguntas, bueno, ¿hasta qué punto no tenemos miedo de estar con nosotros mismos? Aunque sepamos que nosotros mismos está habitado por muchísimas voces, ¿no? Pero sí, diría que hay algo de eso, sí. No sé si he respondido, pero si no, seguir. A ver si Carlos se pronuncia. Ya sabes que... El que va con retraso, claro. Sí, el delay. Bueno, es que es lo que hablamos, que sería como para dar otras 4 o 5 charlas sobre eso. Peter está diciendo que muchas gracias, muy interesante. No sé si... gracias a él y a Simón. En los mismos términos escribe Tomás Gilabert, Ana Margules. Y Carlos Rojo acaba de confirmar que sí, que todo claro, y gracias por la respuesta. Gracias. Pues, bueno, no sé, si quieres dejamos todavía unos minutillos. Sí, como queráis. ¿Qué formato es tan raro? El formato es raro, sí. Esto de hablarle al ordenador ya empieza a ser un poco raro, pero ya se está empezando a convertir en una mala costumbre. Ya. Pero yo, bueno, no sé si no es así, pero bueno, te he visto cómoda. Espero que dentro de la incomodidad... Sí. Sí, no, las clases online fueron un buen adiestramiento. No, además, una vez centrado en discurso, evidentemente lo triste es perder el rostro de la gente, porque en el rostro, en la corporalidad, puedes ir modulando el discurso también, ¿no? Y de esta manera es como más rígido, ¿no? Es mucho más vivo cuando tienes la vibración del otro. Aunque tengo que decir, y no por defenderlo online, que ya comentábamos fuera del directo que yo creo que ha sido interesante para ponernos en conexión con gente que, o sea, por lo menos para mí con Latinoamérica, que normalmente suele ser no solo por lo caro, sino por la distancia también, que no es tan fácil a lo mejor ponernos en traer temas en común. No porque no estemos trabajando sobre lo mismo, precisamente. Pero, por ejemplo, cuando he tenido ocasiones este verano de alguna conferencia en vivo y
con las mascarillas era todavía peor, porque era una sensación de presencia ausente, o sea, la metafísica de la presencia estaba clarísima, o sea, es la mascarilla para mí. No sé, probablemente Derrida hoy en día tendría una lectura más profunda, pero me parecía sorprendente porque era, incluso gente que hace un esfuerzo consciente por expresar cosas con los ojos, ¿no? Hemos perdido como esa capacidad de lenguaje corporal, quizás, no sé. Ya no tienes razón. Sí. O sea, que el online es frío, pero yo no sé si es más frío el mundo mascarillil en el que tenemos que estar en estos meses. Completamente de acuerdo. Mira, dice Peter, para que lo sepas, que también está Simone con él. Bueno, Sí, sí. de poner, porque no está solo Peter, así que los dos te estaban escuchando. Sí, sí, agradecida. Bueno, pues yo creo que lo que hacemos, si te parece, es que dejamos tu correo o la dirección Sí, sí. de la universidad para aquellos o aquellas que tengan dudas o quieran saber más sobre tu trabajo. Y bueno, de resto ya lo he dicho y esto suena ya como redundante, pero de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Te agradezco además que hayas aceptado la invitación en este día tan raro, ¿no? Que fue la tarde, así. Pero bueno, como damos la opción del diferido, pues esperamos que mucha gente pueda disfrutar de tus palabras. Y nada, pues seguimos en estos mundos de las escuchas, encontrándonos, Pues venga. esperamos que pronto en persona. Gracias a vosotros, de verdad, por compartir. Pues, Cerramos, Gracias, pues. Carmen. Gracias, Cristina. A mí solamente me queda cerrar con la información práctica. Aquí hemos concluido la serie de conferencias que hemos tenido hasta ahora sobre cuerpos en vibración y políticas del sonido, más allá entre interrogantes de lo humano. Ya el día 10 arranca presencialmente, si va todo bien, el festival en SEMS. Y eso, cruzamos los dedos para que no haya ningún problema. Esperamos veros por allí a todos los que os podéis acercar a Valencia. Y en concreto, con respecto al proyecto pedagógico, nos gustaría extender la invitación también para los talleres que tendrán lugar el día 12, 18, 19 y 20. El día 12 con Mutant Monkey, donde se llevará a cabo un micrófono piezoeléctrico con electrónica do it yourself. Y 18, 19 y 20 habrá talleres para llevar a cabo una instalación colaborativa que han preparado Peter Bosch y Simone Simons, que ya sabéis que han sido ampliamente comentados aquí, dado que son de alguna forma el motor del proyecto pedagógico de este año. Así que bueno, simplemente sí que quería agradecer como cierre de estas conferencias, aparte de todos los ponentes, la asistencia de todos y todas vosotras detrás de las pantallas, por el esfuerzo de adaptarnos al online. Y eso, aparte de emplazaros a que nos veamos en Valencia, pues también a que sigamos conectados de múltiples maneras que nos obliga y nos ofrece también el mundo que nos toca vivir. Así que bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.